Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Estamos un domingo más haciendo estas reuniones virtuales, pero gracias a Dios porque podemos juntarnos para poder compartir lo que tanto deseamos juntos, de poder alabar a nuestro Dios, después de escuchar su palabra. Así que vamos a, una vez más, a pedirle a nuestro Dios que Él nos acompañe. Papá, gracias porque podemos estar agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros. Queremos darte gracias porque, Señor, hemos conocido tu amor, tu gracia, Señor. Gracias porque te aceptamos, Señor, y podemos decir que sos nuestro Dios, que nos acompañas en todo tiempo, Señor. Y ahora te pido, Señor, que bendigas esta reunión, que puedas bendecir a cada familia que se encuentra del otro lado, Señor, que estés con cada uno de ellos, Señor. Sabemos las situaciones que cada familia puede estar pasando, Señor, o que no conocemos, pero sabemos que vos estás acompañando. Gracias, papá. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Salmo 75 se lo voy a leer yo. Dice: te agradecemos, oh Dios, te damos gracias, pues estás cerca, porque estás cerca y la gente habla de las maravillas que haces. Qué hermoso, ¿no? Este Salmo dice que la gente habla de las maravillas que haces. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar el coro 206 que dice: este es mi deseo. Gracias, Señor. Podemos decir que Dios hizo la obra en nosotros. Y este coro expresa y dice que soy nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que cantemos: soy nueva criatura.
borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. soy nueva criatura, Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. soy nueva criatura, Lo declara la Escritura. Amén. Somos libres en Cristo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en
medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón
Amén. Muchas gracias. ¿Qué tal, querida iglesia, queridos amigos, en esta mañana o en este día? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes de esta manera distinta, ¿no? Hubiéramos querido estar presencialmente como lo hacíamos antes, verles cara a cara, saludarlos. Pero bueno, tenemos que hacerlo de esta manera, que tiene su encanto también, ¿no? Desde la intimidad de su casa, usted puede verme y desde la intimidad de mi casa puedo transmitirle algunas palabras de aliento y estar acompañados a la distancia. Espero que estén del otro lado. Sí, ¿no? Ahí estoy viendo a Rogelio, Ismael, Ceci, bueno, Lucas, Nati, ahí se van acercando. Bueno, gracias a Dios que podemos compartir en este domingo especial una nueva oportunidad para abrir la palabra de Dios y ver qué tiene Dios para nosotros en este día. Y digo un domingo especial porque hoy recordamos la celebración de Pentecostés. Llamativamente, esta es una de las celebraciones cristianas que a veces pasa desapercibido en nuestro calendario. Tenemos a la Navidad muy presente, tenemos a la Semana Santa muy presente, pero Pentecostés, el día que recordamos la llegada del Espíritu Santo, pareciera que en nuestros calendarios no siempre lo tenemos redondeado, no siempre lo tenemos marcado. Sin embargo, esta es una celebración igual de importante que las anteriores. Coincide en el calendario con otra celebración, es decir, es la segunda celebración que coincide en el calendario con la del pueblo de Israel. La primera es la Pascua, en la que Israel celebra la salida de Egipto y nosotros recordamos que esa salida terrenal nos representa la salida espiritual de la esclavitud en la que estábamos gracias a la obra de Jesucristo, allí en la cruz. Mientras Israel celebra una salida material, una salida de la esclavitud física, el pueblo de Dios celebra una victoria espiritual, que es la salida de la esclavitud del pecado a través de la obra de Jesús. Y la segunda es esta, la de Pentecostés, que viene en realidad también de una celebración judía, cuando Israel en el desierto recibe la ley a través de Moisés, nuevamente, allí en el monte Sinaí. Y la recepción de esa ley los constituye en un pueblo, con un pacto entre Dios y el pueblo a través de la ley. Y nosotros en Pentecostés nos constituimos en el pueblo de Dios llamado para anunciar, como dice la palabra de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso digo que es una celebración igual de importante que las anteriores. Y es muy importante que haya venido Jesús. La Navidad. Sin Jesús en la tierra no hubiéramos conocido del amor de Dios hacia nosotros. Jesús encarnó el amor de Dios y lo hizo visible para la humanidad. Pero sin la obra de Jesús en la cruz no hubiese sido posible nuestra salvación. Jesús nos permite la reconciliación con Dios a través de su muerte en la cruz. Pero sin el Espíritu Santo, y allí viene la celebración de hoy, de Pentecostés, sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible o no sería posible que nosotros seamos los testigos de Dios aquí en la tierra. Porque humanamente nosotros no podemos cumplir la obra de Dios. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, es imposible que nosotros podamos ser el reflejo de Jesucristo.
Dijo Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vamos a poder ser testigos por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que es imposible minimizar la importancia de esta recordación, de esta celebración. Y la palabra de Dios lo relata muy bien, este hecho en justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, como a algunos les gusta llamarlo. En el capítulo 2 allí nos relata ese día cuando los discípulos y los creyentes, el grupo que eran como 120 personas, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, estaban reunidos allí en Jerusalén como Jesús les había dicho. Estaban en un aposento alto, lo llama la palabra de Dios. Estaban allí reunidos, tal vez temerosos, tal vez expectantes, tal vez sin saber bien qué hacer. Estaban en oración, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Y el relato es sorprendente, es sobrenatural en muchos aspectos, porque nos habla de una irrupción, nos habla de un viento fresco, nos habla de estruendos, nos habla de reparto de lenguas, de fuego, dice, como si fuera un gran torbellino que se arma allí en medio de la oración, y todos quedaron maravillados de lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo estaba llegando con gran poder, con gran manifestación de ese poder a través de las lenguas que fueron repartidas, y los discípulos hablaban en distintas lenguas, de manera que todos podían escucharlos hablar en su propio idioma, dice Hechos. Allí cada uno dotado de una capacidad para hablar en distintas lenguas, de tal manera que no pasó desapercibida ese relato. Y siempre que los predicadores hablan de Pentecostés, hablan de este relato y hablan de la gran transformación que vivieron los discípulos ese día. Y sobre todo nos centramos en la figura de Pedro. Allí vemos a Pedro dando ese gran mensaje de salvación a través del cual se convierten como 3.000 personas. Dice que Pedro se puso en pie, se puso delante de ellos, y como perdiendo toda timidez y toda vergüenza, y con un mensaje poderoso predica acerca de ese Jesucristo crucificado. Este Jesús a quien ustedes crucificaron ha venido a ser nuestra puerta de salvación. Y es maravillosa la obra en Pedro, porque siempre recordamos ese Pedro dubitativo, ese Pedro impulsivo, que decía voy a dar todo, pero después se arrepentía y negaba a Jesús. A un Pedro con una fuerza y una determinación en su mensaje que realmente nos llama la atención. Es el poder del Espíritu Santo obrando en Pedro. Pero en esta oportunidad yo quiero hablarles de otro Pedro, de un Pedro más maduro, de un Pedro que está en el final de sus días y escribe sus cartas, la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, en un tiempo donde la iglesia estaba por entrar en un periodo de fuerte persecución, no solo de los judíos, sino ahora también del Imperio Romano. Y es un tiempo donde la iglesia necesita palabras de aliento. Y este Pedro, que como decimos es un Pedro más aplomado, con una sabiduría y una guía del Espíritu Santo que resume en sus cartas consejos prácticos de cómo tener aliento en tiempos de persecución, que fueron de inspiración a distintas generaciones de cristianos y hoy también lo son para nosotros. Lo primero que llama la atención de este Pedro es
la cantidad de veces que repite algunas palabras que parecieran que no pueden ir juntas. En la primera carta de Pedro, 14 veces se habla de la palabra gozo y esperanza, y 26 veces estas palabras están seguidas de las palabras de sufrimiento y prueba. En una carta pequeña de apenas 4 páginas, une estos dos conceptos o estos 3 conceptos: esperanza, gozo y sufrimiento y prueba. Parecieran palabras que no pueden ir juntas, ¿verdad? Son como expresiones que no pueden ir en una misma oración. Sin embargo, en esa gran transformación que tuvo Pedro, él supo entender este dilema que ha preocupado a filósofos a lo largo de toda la humanidad, e incluso se ha escrito muchísimo acerca de este tema del sufrimiento, de la esperanza, de cómo un cristiano a veces está sometido a pruebas. Y cuando uno lee las cartas de Pedro se da cuenta que mucho de este dilema está resuelto en las palabras de un simple pescador. Allí Pedro nos enseña al menos 3 cosas que nos ayudan a entender y nos traen esperanza en tiempos de sufrimiento. Primero, Pedro nos dice que Cristo sufrió para que nosotros fuéramos salvos. En 1 Pedro 2, 24 y 25 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. El primer principio acá de Pedro es que el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito, tuvo una razón de ser, y era para traer esperanza. Cuando pensamos de esta manera, entendemos de que el sufrimiento no fue en vano. El sufrimiento de Jesús tuvo un propósito. Y en nuestras vidas también. A veces no lo entendemos, a veces no lo vemos, pero muchas veces pasamos por momentos de prueba y dificultad. Y como dice Pedro también en su segundo principio, nuestra fe es sometida a prueba. Nuestra fe es sometida, como dice, es probada como el oro es probado por el fuego. 1 Pedro 1:7 dice: la fe de ustedes, como el oro, debe probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo venga. Este es un principio interesantísimo. Cuando nosotros vemos que estamos sometidos a pruebas y entendemos que de alguna manera nuestra fe está siendo puesta a prueba, entendemos que tenemos que aferrarnos más a ese Dios para encontrar el propósito de todas las situaciones en las que estamos atravesando. En tercer lugar, Pedro nos dice: cuando demostramos tener esta actitud de ser fiel en las pruebas, entonces demostramos haber vencido al pecado y vivir para Dios. 1 Pedro 4, 1, 2 dice: puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en su cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Como si la prueba o la situación adversa nos centrara en la vida, dice Pedro, que cuando estamos dispuestos a sufrir por Cristo, entendemos el propósito para el cual fuimos llamados,
que es vivir para Dios y no para nuestras pasiones. No para las pasiones humanas, dice acá, sino vivir cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y por qué este mensaje es importante para nosotros hoy? Bueno, parece obvia la respuesta, ¿no? Como argentinos y como ciudadanos de este mundo estamos viviendo un tiempo de pruebas, estamos viviendo un tiempo de sufrimiento, de dificultades económicas. Algunos pueden decir que le toca en este aspecto también. Y son motivos para preocuparse, para estar sufriendo tal vez. Motivos no nos faltan para sufrir, decía un argentino. Pero eso no puede definirte ni quitarte el gozo. Esta es la palabra de Pedro para vos en esta mañana, para usted en este día, en el momento en el que escuche este mensaje. Las pruebas o las dificultades no pueden definirte, sino que tienen que ayudar a centrarte en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. El poder del Espíritu Santo es lo que te tiene que mantener firme en la prueba, porque eso es lo que define tu identidad como cristiano. No la prueba, no el sufrimiento, sino el gozo y la esperanza en medio de la prueba y del sufrimiento. Hace unos días leí una carta de un senador que le está tocando pasar por un tiempo de enfermedad. Y estas fueron las palabras que él utilizó. Esta enfermedad no me define. Las cosas pasan por algo. Apoyado en Dios, voy a averiguarlo y hacerlo valer. Seguramente este senador tiene alguna experiencia de encuentro con Dios que le permite decir esto. No es fácil decirlo en medio de un diagnóstico médico adverso, pero él pudo decirlo. Y el poder del Espíritu Santo que vive en la vida de cada creyente te capacita para decir cosas como estas. Y esto me lleva al segundo punto sobre el cual vamos a dar cierre a esta breve meditación. Y es que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder decir esto, porque hay muchos a nuestro alrededor que no tienen esta esperanza. Hay muchos a nuestro alrededor que necesitan palabras de aliento como estas, que solo la pueden transmitir los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Y quiero terminar con una breve historia que escuché hace unas semanas, relatada por un joven que pensaba en sus abuelos y pensaba que tuvieron que vivir tiempos difíciles, pasar por la guerra, pasar por hambre, sufrir la muerte de sus padres, sus hermanos, algunos de ellos, sus seres queridos, ser desterrados de su país, empezar su vida en otra cultura, tal vez sin lazos familiares, sin lazos culturales que los ayudaran a desarrollarse. Y este joven decía: cuando veo a mis hijos crecer en este país en libertad, cuando los veo libremente estudiar la palabra de Dios en nuestra iglesia, y cuando los veo crecer y desarrollarse con esperanzas, a pesar de las pruebas que tenemos acá, me acuerdo de mis abuelos y pienso, ese dolor no fue en vano. Ese sufrimiento por el cual ellos atravesaron, hoy tiene sus frutos en las nuevas generaciones que pueden crecer y desarrollarse con esperanza en base a la fuerza que tuvieron esos creyentes que salieron de su lugar y transmitieron el Evangelio en otras latitudes, en otros países. Llegaron hasta el fin del mundo, como dice
Jesús en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Bueno, ellos llegaron al fin del mundo, llegaron a la Argentina. Y gracias a su testimonio de fortaleza y de convicción de que se puede tener gozo y esperanza en el sufrimiento, las nuevas generaciones crecieron y tomaron su ejemplo. Que Dios nos bendiga en este tiempo para ser nosotros también ejemplos para nuestras generaciones, para las personas que nos rodean, para los argentinos, que no nos faltan motivos para sufrir, poder tener palabras de esperanza en base al testimonio de fe de los cristianos de este tiempo. Que Dios nos bendiga y espero que esta pequeña reflexión sea de inspiración para ustedes en este día. Estos son los anuncios. Tenemos reunión de oración los miércoles a las 19:30 horas por Google Meet. Hay reunión de mujeres los viernes a las 19 horas por videollamada y también los sábados a las 17 horas también por videollamada. La reunión de jóvenes son los sábados a las 19 horas por Google Meet. Los domingos tenemos reunión para toda la familia a las 10 horas por nuestro canal de YouTube. Y los niños que tengan edad primaria tienen su encuentro los domingos a las 18 horas por Google Meet.